Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez. En el video de hoy les voy a mostrar todo lo que he comido el día de hoy. Como siempre, he traído estas recetas para poder inspirarlos a comer un poquito más sano, comer un poquito más natural y todo hecho en casa, chicos, con mucho cariño. Así que espero que les guste. Como siempre, si son nuevos al canal, no olviden de suscribirse en la parte de abajo. Y si te gusta el video, no olvides de regalarme un like. De esa manera ayudas un montón a que mi canal siga creciendo y además de eso me hace saber que te gusta ese tipo de contenido. Así que vamos a empezar con el desayuno. ¿Y por qué no empezar el día comiendo lo que más te gusta? En mi caso, chicos, ustedes saben que amo desayunar huevos, así que vamos a preparar huevos con un poquito de verdura. Estoy cocinando cebolla con tomate, le voy a agregar 2 huevos más una clara, un poquito de sal, un poquito de pimienta y voy a utilizar esto para poder rellenar estas tortillas. Estas son tortillas integrales que estoy calentando así directamente en el fuego. Tengan mucho cuidado obviamente de no quemarse. Si prefieren simplemente ponerlo de repente en el microondas por unos cuantos segundos, también les va a funcionar y probablemente hay menos riesgo. Así que vamos a rellenar las tortillas con estos huevos revueltos. También vamos a agregar un poquito de queso por encima. Y yo al inicio quería agregar palta en vez de queso, pero se me había acabado, así que como siempre les digo, utilicen lo que tengan en casa. También vamos a decorar un poquito con estas hojitas de culantro, cilantro y obviamente un poquito de sriracha para darle solamente un toquecito de picante. Y de esta manera tenemos un desayuno no solamente delicioso, chicos, sino también bastante saludable. Además de eso, probablemente les sale mucho más económico prepararlo en casa que ir a comerlo a un restaurante. Así que espero que se animen a prepararlos en casa. Y como se dan cuenta, por aquí tenemos a mi perrito, a Chiqui, que está atento a ver si se me cae un poquito de comida para que lo atrape. Así que disfruten este desayuno, chicos. Y ahora sí vamos a ir a lo que es el almuerzo. Ok, vamos a empezar el día con uno de mis desayunos favoritos y son pancakes. Ustedes pueden elegir la receta que más les guste. Incluso yo tengo diferentes opciones en el canal. Tengo un video con una recopilación de recetas de pancakes por si están interesados. Realmente todas las recetas son buenísimas. Les voy a dejar el enlace de esos videos en la parte de abajo y también aquí en la pantalla para que vayan a verlo. Y una vez que ustedes ya saben cuál es la receta que van a usar, lo único que van a necesitar es tomar fruta. Yo estoy utilizando manzana. La voy a dividir en dos. La mitad la voy a usar dentro de la masa y la otra mitad va a ir por fuera. Así que vamos a cortarlo en cubitos chiquititos de esta manera, como les estoy mostrando ahorita. Y luego lo que voy a hacer es simplemente mezclar todos los ingredientes que normalmente usaría para los pancakes. Puede ser pancakes de avena, pueden hacer esos pancakes que les he mostrado que no tienen nada de harina, con 2 ingredientes. Realmente hay diferentes opciones. Así que una vez que tenemos la mezcla ya lista, yo acá estoy mezclando huevos con vainilla. También voy a agregar un poquito de mantequilla. Voy a utilizar harina de espelta, pero puedes usar la harina que más prefieras. Y yo estoy preparando bastantes pancakes porque quiero tener suficiente para poder compartir con toda mi familia. Así que una vez que tenemos la masa ya lista, que tiene que quedar con una textura así como las que les estoy mostrando ahorita, vamos a agregar ya la fruta, que en este caso es manzana. Vamos a agregar estos cubitos de esta manera. Al final es cuando me decidí agregar un poquito de canela porque ustedes saben que esa combinación va muy pero muy bien. Al inicio les cuento que quería hacer esta receta que estaba en tendencia, en donde cortas la manzana en aros y lo pasas por la masa de los pancakes, pero pensé que iba a ser demasiado trabajo y preferí hacerlo de esta manera. Así me ahorro un montón de tiempo porque obviamente es mañana y en las mañanas siempre tengo ganas de tomar mi desayuno. Luego lo que vamos a hacer con la otra mitad de la manzana es ponerlo dentro de una sartén que está caliente. Le estoy agregando un poquito de canela, esto es a gusto, y una cucharada también de miel de abeja, miel de maple, lo que tengan en casa. Vamos a empezar a cocinar esto para que la manzana se caramelice, se ponga más suavecita y se van a dar cuenta que cuando ustedes ponen la miel de abeja en el fuego realmente se hace bastante líquida y además de eso se va a mezclar con el líquido que va a botar también la fruta. Así que como no había agregado ningún tipo de endulzante dentro de la masa, lo voy a hacer por fuera, así que estoy agregando esto por afuera. Al final también decidí agregar
unos trocitos de almendras, pero esto es totalmente opcional. Y acá les quiero mostrar lo esponjoso que salieron estas pancakes. Ahí pueden ver los trocitos de manzana, realmente es una delicia. Obviamente puedes usar la fruta que más prefieras. Normalmente yo creo que utilizamos arándanos, pero definitivamente puedes usar cualquier otra fruta como la que estoy haciendo el día de hoy, y de esa manera tenemos un desayuno delicioso que obviamente ustedes saben voy a acompañar con una tacita de café para poder empezar con el día. Vamos a empezar el día con la clásica avena. Vamos a empezar con media taza de avena que voy a cocinar rápidamente en el microondas. Simplemente avena y agua natural. O sea, no le voy a agregar leche ni nada por el momento. Simplemente agua. Voy a dejar a que eso se cocine. Si quieren hacerlo en una estufa, en una cocina, digamos, en una ollita, les va a tomar un poquito más de tiempo, pero siempre siento que cuando lo haces así sale más cremoso. Esta vez vamos a ahorrar tiempo haciéndolo en el microondas, aproximadamente un par de minutos, minuto y medio. Una vez que la avena está lista, como que se empieza a comprimir, como que se empieza a secar un poquito, así que agregué un poco más de agua. Además de eso, estoy endulzando con stevia, estoy agregando un poquito de canela, y porque quiero agregar un poco de proteína y quiero que esta avena sea cremosa, voy a agregar este yogur griego bajo en grasa, sabor natural. Este de aquí es uno de mis favoritos, es de la marca La Abuela, algo así. Lo puedes conseguir en cualquier supermercado aquí en Perú, pero si no, puedes simplemente elegir el yogur que más te gusta. También voy a agregar un poco de fruta. Tengo arándanos y tengo fresas que voy a agregar por encima. Simplemente me encanta agregar siempre algún tipo de fruta que no sea tan pesada durante las mañanas, que no sea tan dulce, o sea, que sea dulce pero no tanto. Además de eso, voy a agregar un poquito de este cereal que tiene un toque de canela, buenísimo. Solamente un poquito para agregarle algo crujiente por encima, y de esa manera tenemos un desayuno rápido que realmente no te toma mucho tiempo. Yo probablemente me demoré un poquito más porque me puse a decorar el bowl para que se vea más bonito, más presentable. Y acuérdense que si quieren agregar un poco más de proteína, pueden agregar incluso proteína en polvo dentro de la avena. También es algo que me encanta hacer, especialmente cuando quiero preparar algo bastante rápido como esto, algo delicioso, algo que me va a sacar de apuros y que estoy segura que me va a mantener llena por varias horas. Para el desayuno voy a preparar esta ensalada de huevo que me parece que he preparado en algún otro video anterior ya hace bastante tiempo. Es bastante sencilla y además de eso es rápida de hacer. Vamos a sancochar 2 huevos, así que yo espero que el agua hierva y luego agrego los huevos y espero por unos 3-4 minutos. Luego los retiro y los pelo y los pico y los dejo a un lado. Aquí estoy preparando un aliño bastante simple. Es simplemente yogur griego, jugo de limón, sal y pimienta. También agregué un poquito de mostaza, pero esto es totalmente opcional. Luego lo que voy a hacer es tomar la mitad de una palta, la voy a cortar en trocitos y la voy a aplastar un poquito porque así es como a mí me gusta. Además de esto, vamos a agregar ya los huevos que, como les había dicho, ya están cocidos, ya están listos. Los he cortado en cuadraditos chiquitos y vamos a mezclar todo esto. Obviamente ustedes pueden utilizar mayonesa en vez de utilizar yogur griego, pero estamos tratando de hacerlo un poco más saludable, es por eso que estoy agregando yogur griego, pero depende de ustedes realmente lo que prefieran. Una vez que eso está listo, ya podemos empezar a rellenar nuestro delicioso sándwich, pero voy a agregar un poquito de espinaca. Pueden utilizar también lechuga o cualquier verdura de hoja verde que ustedes prefieran. Encima voy a acomodar un poquito de esta mezcla. Realmente estaba delicioso, chicos. Todo lo que he preparado el día de hoy, mi familia llegó a disfrutarlo porque todos me decían lo rico que estaba, así que definitivamente estoy segura que a ustedes les va a encantar. Vamos a poner una cantidad generosa de este relleno y vamos a cubrirlo de esta manera. Este es un pan que me encanta, es de centeno y ya se los he mostrado en videos anteriores, pero obviamente ustedes pueden utilizar el pan que más les guste. Y con esto completamos el desayuno. Voy a disfrutar ese delicioso sándwich con una tacita de café.
Ok chicos, para el desayuno vamos a empezar con huevos, así que voy a preparar 2 huevos enteros. Además de esto voy a preparar papitas, o sea, tengo una papa que me había sobrado del día anterior, la voy a cortar en cubitos y la voy a dorar aquí en la misma sartén en donde estoy cocinando los huevos. Lo único que voy a hacer es poner un poquito de aceite de oliva en spray y voy a empezar a dorar estas papas que ya están cocinadas, o sea, ya están cocidas, habían sobrado del día anterior, y para que no se desperdicien lo voy a dorar un poquito. Le voy a agregar sal, pimienta, orégano, todo esto a gusto, y una vez que está doradito lo voy a servir al lado de los huevos. También agregué un poco de palta, y eso lo pueden hacer no solamente con papas, sino también de repente con camotes. Si les ha sobrado algo del día anterior, lo pueden dorar en una sartén y queda delicioso chicos. Además de eso decidí agregar un poquito de pepper flakes para hacerlo un poquito más picante, y prácticamente eso es todo. Ese es todo el desayuno. Estaba buenísimo, definitivamente este es un desayuno de campeones, como dicen. Lo que más me gusta chicos de esto es tomar un poco de estas papitas crocantes y sumergirlas en la yema del huevo. Es lo más rico que hay. Además de eso quise hacerlo incluso un poco más picante, y al final decidí agregar también un poquito de sriracha. Y con eso chicos, mi taza de café estaba lista para empezar el día. Para empezar vamos a preparar ese panqueque horneado que va a estar lleno de arándanos. Voy a cambiar un poquito la receta. La receta la estoy sacando de este recetario que les había compartido en mi página web, que le puse recetas para el día a día. Si todavía no lo han descargado, lo pueden descargar totalmente gratis. Abajo les voy a dejar toda la información, pero básicamente es poner todos los ingredientes dentro de la licuadora. Yo estoy preparando solamente una porción de esa receta, o sea, estoy preparando la mitad, y además de eso decidí agregar también proteína en polvo, simplemente para agregar algo extra a esta receta, ¿no? Otra cosa que estoy haciendo diferente en esta receta es que estoy licuando más de lo regular, porque quiero que tenga una textura casi como si fuera un pastel. Así que al final le estoy agregando unos cuantos arándanos y lo voy a llevar al horno, un horno precalentado, 170 grados, y decidí también dorarlo por encima con el dorador que viene allí en el horno, y quedó así de delicioso chicos. Decidí servirlo con un poquito de yogur griego para agregarle algo cremosito, y además de eso preparé esta mermelada que, si me siguen por Instagram, probablemente han visto cuando la preparé. No tiene nada de azúcar, solamente tiene fresas, arándanos, tiene también miel de abeja, y también le agregué un poquito de chía. Tengo la receta, lo he grabado, pero creo que ese video va a ser demasiado largo si es que les muestro cómo lo preparo el día de hoy, así que les prometo mostrarles cómo lo hago en el próximo video. Además de eso estoy agregando unos cuantos arándanos por encima, y de esa manera tenemos un desayuno delicioso, casi como un postre. Yo lo podría comer como un postre. Yo sé que a muchas personas no les gusta lo dulce en las mañanas, a mí me encanta, y para hacer un fin de semana realmente no me parece nada mal. Así que acuérdense que pueden ir a buscar el recetario. Abajo les voy a dejar toda la información, y también les voy a dejar la lista de ingredientes. Para esta receta vamos a empezar con cebolla, que la voy a picar en cubitos chiquititos. Además de eso también vamos a utilizar un tomate que lo vamos a picar de la misma manera. Esta va a ser la base que vamos a utilizar para preparar este delicioso desayuno con tomate y también con huevos. Una vez que tenemos todo ya picado, tengo una sartén que ya está caliente. A este le vamos a agregar un poquito de aceite de coco. Puedes utilizar también aceite de oliva, o si gustas también incluso un poquito de mantequilla. Ahora sí ya podemos agregar la cebolla que hemos picado previamente. Vamos a esperar a que la cebolla empiece a ponerse un poco más suavecita, empiece a cambiar de color, se ponga un poquito pálido, y luego es cuando vamos a agregar el tomate. Agrego el tomate después porque el tomate va a tomar mucho menos tiempo en cocinar. También estoy agregando salsa de tomate. Elijan una salsa de tomate bajo en sodio, o sea que tenga poquita sal. Puedes utilizar de 2 a 3 cucharadas dependiendo de cuán cremoso o cuánta salsa quieres que salga. Además de eso también estoy agregando un poquito de agua. Le estuve agregando por cucharadas dependiendo de cuánto
quería que la salsa se suelte, digamos, ¿no? Una vez que tenemos la salsa lista, podemos agregar el huevo. Yo estoy usando 2 huevos enteros, los voy a sazonar con sal, pimienta y también voy a agregar un poquito de orégano seco por encima. Y para que se cocine la parte de arriba de los huevos, lo voy a cubrir con una tapa solamente por unos cuantos segundos. Cuando vemos que ya están cocidos al gusto de cada uno, ya como se dan cuenta está listo para servir. Lo voy a servir con este es pan de campo tostado que lo he puesto al grill y de esa manera tenemos un desayuno delicioso. Miren la pinta que tiene, realmente es algo que podrías comprar tranquilamente en un restaurante, pero lo has hecho en casa y como se han dado cuenta no nos ha tomado mucho tiempo y además de eso es bastante nutritivo y delicioso.